Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Info Federal. Estamos iniciando un nuevo día este martes 2 de septiembre y por este lado, por esta región, un día nuevamente con lluvia y gris. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Ilusionado porque ayer por la tarde, bueno, por momentos apareció Su Majestad el Sol, tenuemente, pero apareció. Las condiciones climáticas no variaron demasiado, ¿no? Porque la temperatura, bueno, ya estamos en septiembre, no tiene que ser demasiado frío, ¿no? Pero demasiada humedad y bueno, y hoy nos desayunamos, mejor dicho, amanecimos con este tema, ¿no? El de lluvias, no chaparrón ni nada por el estilo, pero cielo encapotado, algún que otro chaparroncito cortito. Habrá que ver cómo está esto en el resto del país. Nosotros estamos en el sur de la región centro, en la provincia de Entre Ríos, así que qué bueno, pero nos sorprendió el tiempo verdaderamente y esto incomoda y mucho, ¿no?, a los productores. Ni hablar la gente de 9 de julio, del oeste de Buenos Aires, que están bajo agua, y las localidades en las cuales, bueno, cayeron 300 milímetros en algunos lugares, en algunos pueblos, no recuerdo bien cuál era el nombre de uno de ellos, pero en Santa Fe, 300 milímetros, toda una ciudad, una localidad de 4.500 habitantes bajo agua. Y esto también, obviamente, los campos quedan así de esta manera. Habrá que ver qué pasa con el trigo, qué pasa con los animales, en fin, qué pasa con la soja. Siempre los extremos son malos, son negativos. En el caso del estrés calórico, o sequías que no se sabe qué hacer, y ahora con el agua que tampoco se sabe qué carajo, perdónenseme la expresión, hacer, porque no hay manera de sacarla, ¿no? Tiene que llevar su curso, la naturaleza y demás. Pero bueno, eso es producir sin techo, como dicen los brasileños. Me queda con esa idea. Bueno, aquí estamos para compartir distintos temas en el día de la fecha. Hoy es ya martes 2 de septiembre. Ayer lo dijimos, por ahí quedó opacado que comenzó este mes por el Día del Periodista Agropecuario, salutaciones y demás, pero parece mentira, ya estamos en un nuevo mes del año, el noveno, ¿sí? El noveno. El noveno, ¿no? Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo, cómo ha pasado este 2025. Vamos con los títulos para hoy. Son impuestos. Empresarios de la maquinaria agrícola reclamaron una mesa de diálogo para discutir políticas. En Agri-Evolution Summit 2025, Enrique Bertini, presidente de CASMA, dijo que el gobierno está muy bien enfocado en la macro, que es importantísima, pero no es suficiente. Leandro Brito Perete, director ejecutivo de AFAT, apuntó sobre los costos impositivos. La zafra 2025 ya produjo más de 1,1 millones de toneladas de azúcar y 300 millones de litros de alcohol. Tucumán lidera la producción con casi 12 millones de toneladas, mientras que Salta y Jujuy aportan más de 4 millones. Crece tanto la elaboración de azúcar como la de bioetanol. Llegaron 1.818 millones de dólares, se desplomó un 55% el ingreso de dólares de la agroexportación. El mes pasado se observó una notable reducción luego de los buenos registros de junio y julio últimos. Para los exportadores, no obstante, la baja permanente de las retenciones permitió mantener un flujo de ventas. La faena vacuna siguió elevada en agosto. Sin señales macroeconómicas ni tasas razonables, no se producirá la retención de vientres y el stock bovino seguirá en riesgo. Y comenzamos a desarrollar toda la información, casi el 50% son impuestos. Empresarios de la maquinaria agrícola reclamaron por una mesa de diálogo para discutir políticas. En Agri-Evolution Summit 2025, Enrique Bertini, presidente de CASMA, dijo que el gobierno está muy bien enfocado en la macro, que es importantísima, dijo el empresario, pero no es suficiente. Leandro Brito Perete, director ejecutivo de AFAT, apuntó sobre los costos impositivos. Mientras por primera vez en la Argentina se lleva adelante la 8ª edición de la Cumbre Internacional de Maquinaria Agrícola Agri-Evolution Summit 2025, Enrique Bertini, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes Maquinaria Agrícola, fue contundente al respecto.
El gobierno está muy bien enfocado en la macro, que es importantísima, pero no es suficiente. La industria no tiene una mesa donde sentarse hoy a discutir políticas de Estado que permitan justamente desarrollar la industria. Dijo en CASMA que organiza el evento con el impulso de Expo Agro. Según explicó, el mercado atraviesa una situación dispar. El sector está a mitad de tabla en cantidad de comercialización. Algunas empresas un poquito más, otras un poquito menos, según el producto que tengan. Pero lo que sí está muy complicado es el primer eslabón, que son los agropartistas, detalló. El dirigente aclaró que el escenario más crítico se da en los proveedores de agrocomponentes. Si bien tenemos una luz amarilla en la maquinaria usada, es mucho más sencillo y fácil de entregar agrocomponentes nuevos, más rápido, más fácil, y no se pueden detectar de la misma forma que la maquinaria usada. Así que, para todo fabricante de maquinaria agrícola, si no baja el costo comprando importado más barato, no puede estar competitivo. Lamentablemente, es el sector más perjudicado del momento, afirmó. Bertini insistió en que es fundamental que la política reconozca el valor de la industria como una columna del desarrollo. El primer problema es que no estamos siendo considerados como un pilar. Este gobierno cree que el problema de la economía es entre privados y el desarrollo de la industria tiene que ver mucho con el Estado, dijo. Bien, en la misma línea, Brito Peret, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros equipamientos agrícolas e industriales, AFAT, hizo un análisis del mercado. Si uno ve el Excel, los primeros 6 meses del año son equiparables a los primeros 6 del 2023, que fue el segundo en importancia de los últimos 5. Ahora, cuando desagregás, ese primer semestre fue tan malo como el 2024, apuntó. Según explicó, la mejora inicial estuvo asociada a Expo Agro, pero luego el mercado se paró. Ese pico se dio con el efecto Expo Agro y después vino el freno de mano con las tasas de Agroactiva. Financieramente hablando, son buenas tasas, pero todos esperaban tasas del 15% y vinieron del 24%. Luego llegó la confirmación del gobierno de que volvían al esquema de retenciones, lo que bajó las perspectivas de rentabilidad del productor, relató. Ahora vamos a hablar de la zafra 2025, que ya produjo más de 1,1 millón de toneladas de azúcar y 300 millones de litros de alcohol. Tucumán lidera la producción con casi 12 millones de toneladas, mientras que Salta y Jujuy aportan más de 4 millones. Crece tanto la elaboración de azúcar como la de bioetanol. El Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán informó que al cierre de agosto la zafra azucarera 2025 continúa a buen ritmo en todo el NOA, sin paradas en los ingenios. Transcurridos 142 días de molienda en Tucumán, se procesaron 11.935.505 toneladas de caña bruta. Esto representa un incremento del 4% respecto del mismo periodo del año pasado. De acuerdo con la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, el avance de la zafra en la provincia alcanza el 68% de la materia prima. Producción de azúcar en Tucumán, hasta el momento se produjeron 829.293 toneladas de azúcar físico, que incluyen 522.785 toneladas de azúcar blanco tipo A, 191.947 toneladas de azúcar crudo, 16.645 toneladas de azúcar orgánico, 97.916 toneladas de azúcar refinada. La campaña de alcohol en Tucumán, con 10 destilerías en actividad, lleva 126 días y acumula 188 millones de litros, lo que significa un 7% más que en 2024. Del total de alcohol hidratado, más de 103 millones de litros fueron deshidratados para la mezcla con combustibles, es decir, transformados en bioetanol, cifra que equivale al 55% del total. Salta y Jujuy, más de 4 millones de toneladas. En paralelo, los ingenios de Salta y Jujuy llevan 106 días de molienda, con un total de 4.205.312 toneladas de caña bruta procesada. Según los datos aportados al IPAT, esto representa un avance del 55% de la materia prima estimada. La producción de azúcar físico en ambas provincias asciende a 274.072 toneladas. En cuanto a la campaña de alcohol, las 5 destilerías en funcionamiento produjeron 101.467.123 millones de alcohol hidratado,
de los cuales 84.886.494 litros fueron deshidratados para bioetanol, equivalente al 76% del total. En un balance nacional, la zafra argentina 2025 alcanza hasta el momento 140.817 toneladas de caña bruta molida, con una producción acumulada de 1.100.972 toneladas de azúcar físico y 300.402.486 litros de alcohol hidratado, consolidando al sector como uno de los motores agroindustriales del NOA. Muy bien, hablamos ahora de exportaciones porque llegaron 1.818 millones de dólares. Se desplomó un 55% el ingreso de dólares de la agroexportación. El mes pasado se observó una notable reducción luego de los buenos registros de junio y julio últimos. Para los exportadores, no obstante, la baja permanente de las retenciones permitió mantener un flujo de ventas. La liquidación de divisas de la agroexportación se desplomó un 55% en agosto pasado respecto de julio último, que había sido récord para ese mes, según reveló un informe realizado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, y el Centro de Exportadores de Cereales, SEC. En tanto, julio de 2025 mostró una contracción del 25% contra julio de 2024. El ingreso de dólares de agosto último se ubicó en 1.818 millones. Según interpretaron el sector exportador, pese al menor monto de divisas, se trató de un buen número para el mes. Destacaron que la baja permanente de las retenciones permitió la continuidad de un flujo de ventas por parte de los productores hacia empresas exportadoras. El mes de agosto se caracteriza por menores ventas hacia la exportación y una baja de registros en relación a los meses plenos de cosecha gruesa. La baja permanente de derechos de exportación ha permitido mantener un flujo de granos hacia la exportación y el procesamiento industrial exportador, que posibilitó ingresos mejores de divisas a los inicialmente previstos, señaló la entidad. CIARA SEC precisó que entre enero y agosto último el ingreso acumulado de divisas se ubicó en 21.339.455, lo que significa una mejora del 32%. En junio pasado, ante el inminente final de la baja temporal de los derechos de exportación, DEX, llegaron 3.706 millones de dólares, un resultado sobresaliente para ese mes. Luego, en julio, si bien ya no estaba esa medida de los DEX, siguió un efecto de arrastre de los registros de operaciones de comercio exterior y se logró una marca récord para ese mes con 4.102 millones de dólares. Si se observan las estadísticas de CIARA SEC, el valor obtenido por las divisas en agosto pasado fue similar a ese mes en el 2023, cuando llegaron 1.746,3 millones de dólares. Sin embargo, quedó lejos de otros buenos ingresos, como los 3.049,7 millones de agosto del 2021 o bien los 3.387,8 millones de dólares de agosto del 2022. Agosto fue el mes con la vigencia plena de la rebaja permanente de las retenciones anunciada por el presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo. En la soja se redujo de 33 a 26 su alícuota y en maíz de 12 a 9,5%, entre otros productos. En este marco, Gustavo Idígoras, el presidente de CIARA SEC, analizó: agosto ya no tuvo el efecto de la baja temporal de derechos de exportación, pero el resultado no fue tan bajo a lo esperado, dado que el gobierno dejó fija la baja de derechos, lo que generó un mayor flujo de ventas de granos hacia la exportación. Hablamos sobre faena vacuna ahora porque siguió elevada en agosto. Y sin señales macroeconómicas ni tasas razonables, no se producirá la retención de vientres y el stock bovino seguirá en riesgo. En agosto, según las estadísticas del SENASA, los productores enviaron a frigoríficos 1,19 millones de vacunos contra 1,24 millones en julio. La baja sería del 4%, pero hay que tener en cuenta que en julio hubo 2 días hábiles más, por lo que la actividad diaria también terminó siendo levemente superior en agosto. Eso indica que si se hubiera trabajado la misma cantidad de días, la faena mensual del octavo mes del año habría sido igual o mayor que en julio. De los cambios entre las diferentes categorías se destaca la caída en la oferta de vacas. En agosto hubo envíos a faena por 245.000 vacas. Esto significa un 12% menos respecto de julio. En lo que va del año, la faena de esta categoría se redujo en torno al 10%.
Por la menor faena y gracias también a la mejora en la situación cambiaria, los frigoríficos están pagando mejores precios por esa categoría, aumentando 45% en tan solo 2 meses. Las vacas tuvieron una cotización promedio en agosto de 2.180 pesos por kilo vivo en el mercado agroganadero de Cañuelas, cuando en junio el precio fue de 1.500 pesos. Por otra parte, la presión de China por hacerse cargo de carne en los últimos meses del año ayudará a mantener firmes los precios de esta categoría vacuna. Si se suma la oferta de vaquillonas, se alcanzó en agosto una faena de hembras del 46%. Esto indica una participación baja, aunque los especialistas vienen alertando que todavía no se inició el proceso de retención de vientres necesario para recuperar el rodeo nacional que viene de 2 años en caída. Si bien hay entusiasmo en el sector ganadero, los buenos precios de las terneras hicieron que muchos criadores decidieran su venta antes de apostar a su preñez. Eso se combinó con tactos buenos de vacas que ya estaban en producción. Teniendo en cuenta que se venía de años difíciles con sequías que secaron también los bolsillos, es siempre mejor ir a lo seguro. Para que se revierta el proceso y haya una sostenida retención de vientres, se requiere no solo un mejor escenario de precios, sino también de buenas perspectivas macroeconómicas, y este año electoral no las está generando. La disparada del dólar, pero sobre todo de las tasas de interés, genera incertidumbre y parece suicida acordar cualquier deuda. Entonces, las empresas se terminan financiando con recursos propios. En ganadería, eso significa vender hacienda y por eso la faena sigue en niveles elevados.